Aunque el término utopía proviene de la obra homónima de Tomás Moro, la necesidad de imaginar una sociedad ideal, más justa, más armoniosa y pacífica, es tan antigua que resulta imposible fechar. Según los relatos referidos por Dion Crisóstomo, Herodoto o Plinio el Viejo, la historia está llena de intentos de hombres y mujeres que han planeado sociedades en donde los seres humanos pudieran alcanzar un estado de mayor felicidad. La distopía, en cambio, es más moderna. Se atribuye la primera utilización documentada del término a una intervención de John Stuart Mill en 1868, pero fue sobre todo durante el siglo XX cuando alcanzó un auge en la literatura, el cine y la novela gráfica. Tanto las primeras como las segundas se inspiran en la realidad y hacen una crítica de ella. En ese sentido, fungen como puntos de referencia, blancos hacia los cuales las reformas políticas deberían apuntar, o por el contrario, alejarse a toda costa. Las utopías y las distopías reflejan con frecuencia los anhelos y las inquietudes de toda una sociedad. Como decía don Alfonso Reyes, la utopía y la distopía, agrego yo, son asuntos relevantes para todo un orbe de sociedades humanas. Muy buenas noches. Hoy recibimos en el programa La Revista de la Universidad a una de las pensadoras más creativas y fundamentales de nuestros tiempos, a Silvia Rivera Cusicanqui, porque ella nos abre vías alternativas a la hegemonía capitalista actual. Ella es invitada de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, quien la trajo desde Bolivia, porque Silvia es andina, y le agradezco muchísimo su presencia por participar en la reflexión que tratamos de construir aquí en torno a las utopías, en torno a los mundos mejores. Hablando de utopías, Silvia, y de mundos mejores posibles, tu último libro se titula justamente Un mundo cheje es posible. ¿Nos podrías familiarizar un poco con el concepto cheje? Bueno, es una metáfora. Todos los conceptos metáforas son resultado de una elaboración lingüística y conceptual. Lo que ocurre es que en los idiomas nativos han sido despojados de esa dimensión porque han asesinado a todos nuestros filósofos y nuestras filósofas, sobre todo las tejedoras, las mujeres de las grandes universidades prehispánicas que eran las agliahuasis. Todas ellas han sido degradadas y también deportadas y asesinadas. Entonces es necesario recuperar la potencia metafórica del lenguaje para poder pensar de nuevo la realidad y no quedarnos con los diccionarios hechos por jesuitas o por dominicos que se han ocupado de expurgar toda la potencia de pensamiento conceptual de nuestras lenguas. Entonces, la tarea de las personas que hoy día pensamos en bilingüe es de devolver la potencia metafórica a las palabras, y la palabra cheje es una designación simplemente de un color, el color hecho de puntos blancos y negros yuxtapuestos que de lejos se ve gris, como si fuera un tercer color que no es ni negro ni blanco, pero es un tercer color que está hecho de la contradicción de dos colores opuestos, y que esa contradicción es lo que desarrolla su potencia, porque también hay que ver en el diccionario de la Real Academia Española que gris y grisura son palabras de desprecio, ¿sí? Y en la vida, la lengua cotidiana del cono sur de países como Argentina y Uruguay, grisura es una forma de desaliñada, poco decente de la identidad. Entonces, reivindicarnos manchados, contaminados y grises permite darle la vuelta a ese estereotipo y pensar que las identidades compuestas de manchas contradictorias, de aportes de diferentes horizontes, tanto temporales como espaciales, nos dan la potencia más bien de pensar en bilingüe, de pensar acudiendo a las diferencias y no asumirnos como una homogeneidad.
Esto, estás hablando de color, hablas de gris, pero me imagino que también se opone o quizás quiere contrastar con un concepto que hemos tenido muchísimo en los países de conocemos como América Latina, que sería el mestizaje, esta mezcla de color donde ya no ves los orígenes que conformaron la mezcla. Es una categoría que borra lo indio, ¿no? Obviamente, las versiones oficiales del mestizaje son las que piensan que hay una fusión completa del negro con el blanco o el café con el negro, o que es el blanco con el café oscuro, que produciría una especie de café con leche, que sería la raza cósmica y toda esa ideología reaccionaria que ha informado el Estado mexicano, pero en el caso del Estado boliviano, el mestizo como ciudadano, ¿no? Es decir, varón, ilustrado, negador del pasado, la política del olvido. Esto no quiere decir negar el proceso mismo de mestizaje, a falta de otra palabra. Entonces yo distingo un mestizaje de fusión, de olvido, de negación, que le llamo el mestizaje pachuima, el mestizaje que tiene el alma dividida, que a ratos le sale el indio, a ratos le sale el blanco, que tiene complejos, es un ser lleno de complejos, y mayormente varones que desarrollan una violencia misógina para resolver sus conflictos con los más blancos. Su escala de valores está marcada por lo blanco y generalmente la mujer es más india, somos más indias y entonces la misoginia viene de la frustración de trepar en la escalera social. Entonces ese tipo de mestizaje es el que ha sido entronizado como el mestizaje oficial por los estados como Bolivia y sobre todo México. El problema también es que cubre la categoría de lo indio como una manera de estar en el mundo. Encubre lo indio, niega lo indio, declara a lo indio fenecido y parte del pasado. Y lo que el mestizaje cheje, que es la forma emancipada y emancipadora del mestizaje, de la posibilidad de ser y habitar distintos mundos al mismo tiempo, es el que nos libera de esa tentación de negarnos y nos ayuda más bien a reencontrar a las abuelas indias que habitan nuestra sangre y aprender de ellas y recuperar los conocimientos, en mi caso a través de la lengua, pero también a través del paisaje, a través de otra relación con el mundo de la naturaleza y sobre todo con el mundo de los muertos, que nuestras sociedades practican. Aquí hay unas grandes fiestas de muertos, los muertos viven. Eso es una contradicción. Se ha vuelto folclore, se ha vuelto cine de Hollywood, pero en el alma de cada mexicana y mexicano creo que habita un deseo de dialogar con los muertos y eso nos hace diferentes. Asumir esa diferencia, profundizarla, radicalizarla, convertirla en un modo de vida en lo cual lo indio te informa tu manejo del cuerpo, tu manejo de tu salud, te hace huir de las farmacias y encontrarte con las curanderas, te hace huir de toda esa modernidad pastiche, chatarra que nos rodea, a buscar consumos sanos, etc. Y también hacer comunidad, crear comunidad, recrear comunidad en contextos urbanos. Entonces a eso yo le llamo una episteme india. Una episteme india. Ahorita lo que mencionas me hace pensar en un aforismo que tú misma has mencionado en algunas charlas, un aforismo aymara que menciona esta vista hacia el pasado, o sea, un futuro que trae, o sea, más bien una especie de, a ver, te voy a decir cómo yo lo imagino, me imagino avanzar hacia el futuro de espaldas, porque el futuro no lo conocemos, siempre viendo al pasado. Es decir, sí, la posibilidad de traer el pasado al futuro. Es un error. Andamos como el cangrejo. A ver. O sea, andamos hacia adelante, hacia el pasado. A ver, explícame. Es que el futuro no lo conocemos ni podemos conocerlo. Lo único que existe es el presente. Para eso queda absolutamente claro en la cultura andina que se vive el presente. Y el presente conjuga lo que se llama el Kepnaira, o sea, el futuro pasado, el pasado que informa el futuro. ¿Ya? Entonces el futuro no existe,
siempre es un espejismo, siempre el espejismo, mientras más te acercas, más se aleja, ¿no es cierto? Entonces, no caminamos como el cangrejo, caminamos mirando el pasado como el único elemento que nos puede orientar en el presente. Y esa es la idea del Kepnaira Untasisa Nakapanyani, que es un aforismo que también existe en variantes en el idioma wichí y en el idioma, en uno de los idiomas mayas, me parece que es el tojolabal. Entonces me parece que hay una concepción panindia que revuelve el tiempo-espacio y rompe con la linealidad. Y no te creas que eso es una cosa esotérica de los indiecitos. Eso también lo pensó Walter Benjamin al borde de su modernidad en el abismo. Sí, es la idea de imagen dialéctica y de constelación. Claro. ¿Y qué elementos se retoman de ese pasado futuro o podemos portar para construir el mundo cheje posible? Bueno, pues se trata de ser muy radicales en cuanto a todas las mentiras que nos ha regalado la modernidad trucha que habitamos. No sé si la palabra trucho es habitual en México, la modernidad pastiche, la modernidad falsa, la modernidad caricaturesca que habitamos, porque siempre nos queremos parecer a alguien que está más lejos que nosotros. Y creemos que la modernidad consiste en consumir el objeto moderno. Pero resulta que el consumo es la punta del iceberg de esa modernidad. Todo el proceso de construcción de la ciudadanía basada en la igualdad, basada en el respeto a la diferencia, queda muy por fuera. Entonces creemos que consumiendo ropa de marca nos vamos a parecer a los modernos y seguimos siendo arcaicos en nuestro trato discriminatorio con la persona que llega de una comunidad, con las mujeres, con las viejas. Esa modernidad no la queremos. Queremos ser modernos a nuestra manera, que ha sido la manera en que el siglo XVI, mujeres y hombres han incursionado en el mercado, han creado circuitos de sobrevivencia urbana. Somos más modernos que los arcaicos señores, dueños de haciendas, de vidas y de mujeres y de servidumbre, ¿no es cierto? La servidumbre es un rasgo arcaico de nuestras élites y la gente india que trabaja con sus manos es más moderna que esos señores que viven del trabajo ajeno. Vamos a irnos un corte, Silvia, si estás de acuerdo, y volvemos para profundizar un poquito más en todas estas vetas que nos has abierto. Por favor, no se vayan, volvemos en un momento más con Silvia Rivera Cusicanqui. Estamos de vuelta con Silvia Rivera Cusicanqui, pensando en otros mundos posibles, quizás otros mundos mejores, siempre y cuando analicemos y leamos y nos informemos sobre líneas nuevas de pensamiento, como las que nos trae Silvia desde Bolivia. Silvia, cuando hablamos de un mundo posible, un mundo cheje posible, o quizás una utopía posible, un mundo mejor, ¿crees que esa utopía de algún modo se sitúa en un futuro cercano? No, para nada. Okay. Utopía es un no lugar, pero es un lugar que nos habita bajo la forma del deseo, ¿ya? Ahora, yo pienso que es posible pensarse sin esencialismo identitario, ¿sí? Tú blanca, yo india, yo aymar. No, aquí estamos todos manchados, mezclados, y de algún modo tenemos la marca de lo indio a través del paisaje, a través de las relaciones con el mercado y también a través de la herencia de la sangre. Y no solamente es lo indio, sino también lo afroamerindio, ¿sí? La presencia de lo afro es muy antiguo en este continente, aunque esa realidad se niega, ¿no? De todas maneras, hay una múltiple raíz de nuestras conductas, de nuestra personalidad colectiva, que nos hace vulnerables a la negación, ¿ya? Entonces, la idea es que generalmente las políticas de identidad han dado bandazos de la negación a la autoafirmación radicalmente esencialista, ¿no? Las políticas de identidad, que no solo atañen a la cuestión indígena, también la cuestión de género está atravesando
por una fase nominalista y esencialista. La idea que yo propongo es habitar un mundo en el cual nos reconozcamos manchados, impuros, contaminadas y contaminados, y nos podamos nutrir de esas voces que nos habitan, que son diferenciadas, voces que pueden venir de las brujas que quemaron en Europa, como de los anarquistas que asesinaron la Guerra Civil Española, como de la filosofía de Spinoza o de pensadores que nos han iluminado, o de Benjamin. Muchos judíos tienen esta condición de exterioridad que a mí me parece interesante respecto del mundo dominante europeo, y nos permiten también reconocer que eso no niega y que puede dialogar con la raíz india para crear un espacio de reconocimiento mutuo que viene haciendo mucha falta. Porque por un lado tenemos un eurocentrismo exacerbado en nuestras universidades, y por otro lado unas posturas decoloniales falsificadoras que vienen de las modas de la Universidad de Duke, de las universidades privadas de Estados Unidos, que nos convierten en consumidores de la materia prima que nosotros mismos hemos producido, pero ahora bajo la forma del producto elaborado en universidades importantes. Entonces, la poca autonomía de pensamiento que tenemos en nuestras universidades debe ser superada, y para mí esa es una utopía concreta: dejar atrás el eurocentrismo, pensar con nuestra propia cabeza, dialogar con las fuentes de conocimiento, de filosofar, con el pensar que está detrás de la labor del cultivo o del conocimiento de los ciclos de la naturaleza. Es por fin ser modernos y ser personas capaces de habitar el mundo sin complejos. Claro. Escuchándote pienso que el ser modernos exactamente, en esto de establecer una relación real con el presente, como tú dices, con la tierra, con el paisaje. Sí, y además esquivar pues toda esa trampa que nos tiende el capitalismo. Pero justamente consumista, lo ¿no? que te quería preguntar es que ahorita de repente pienso, claro, nos tiende una utopía tecnologizada, si queremos, donde todo va a ser mejor a través de la tecnología, pero el problema que yo veo es que, no un problema, lo que te quiero preguntar es cómo se puede resistir a esa urgencia que plantea el mecanismo extractivista, que ya está aquí, que es una amenaza muy apremiante, mientras que el trabajo que tú planteas es un trabajo de paciencia, es un trabajo lento, es un trabajo real. ¿Cómo estas dos temporalidades pueden...? Bueno, es que coexisten, pues, es que no creas que de una islita universitaria va a salir la solución de nada, ¿ya? Allá afuera hay gente luchando. Los wijarijas están luchando contra un proyecto extractivista y llevan años luchando. Y Atenco sigue luchando, no se ha terminado el famoso aeropuerto. Yo no sé mucho de las luchas sociales en México, pero Chiapas nos ha iluminado a todo Abya Yala, pero Chiapas también ha echado un eclipse sobre montones de luchas muy pequeñas. Aquícito nomás están los otomís recuperando y luchando contra una carretera. Entonces, en todo lado hay luchas. Otra cosa es que no las conocemos, otra cosa es que nos dejamos llevar por la fanfarria de los medios, pero si tenemos las antenas bien puestas, en todo el continente existen fenómenos de resistencia y cada quien debe ocupar su lugar. El tiempo que yo vivo es un tiempo lento, sostengo que es necesario recuperar los tiempos lentos y los ciclos del cosmos, pero eso no quiere decir que no sea capaz de estar en la retaguardia activa de movimientos y de movilizaciones que protegen y luchan por la supervivencia de los bosques, de los ecosistemas, y es evidente. No te voy a detallar mi currículum activista porque no es eso lo que me interesa, creo que todo pero el público creo lo que conoce. toda persona tiene un lugar al cual se siente llamada
y al sentirse llamada a un lugar, se conjugan los tiempos, se conjuga el tiempo inmediato con el tiempo largo, porque la gente que está luchando en muchos casos es indígena y saben que la lucha tira para largo. O sea, aquí la impaciencia la tienen, yo creo, los universitarios, las clases medias, tenemos esa tendencia a querer que todo se resuelva con un voto. Qué ridiculez, ¿no? Entonces hay que tener, yo creo, la sabiduría para escuchar otras voces y saber que no se acaba el mundo. Claro. No se acaba el mundo, aunque se acabe. En una de tus charlas el domingo en el Zócalo, escuché que planteabas la crisis como algo provocado, como parte de un sistema capitalista, extractivista, en fin, para reformularse a cada vez. ¿Crees que este presente en crisis, que de hecho es parte del subtítulo de tu libro, puede ser una condición favorable precisamente para la construcción de este mundo checo? La que decía que la crisis es algo provocado era Silvia Federici, no yo. Sí. Pero justamente yo le decía que la crisis es una gran oportunidad, porque la crisis nos revela la falsedad de las premisas sobre las cuales hemos organizado la vida social. Entonces, todos los conceptos, democracia, igualdad, fraternidad, en fin, digamos, el aparato conceptual de la modernidad hace aguas en la crisis y nos ayuda, y en el caso nuestro, digamos, lo indígena, ¿ya? Tenemos un presidente indígena que está exacerbando el extractivismo de una manera nunca antes vista. Bolivia es uno de los países con mayor tasa de deforestación. Están haciendo fracking, están liquidando la propiedad comunal, todo eso bajo la cobertura de un rostro indígena. Entonces la crisis nos ha ayudado a preguntarnos, ¿qué nomás pues es ser indio? ¿Ser indio es tener una cara de cierto color o vestir un poncho? Yo me defino como objeto étnico no identificado. Esto no es de Bolivia. Me gusta porque son colores anarquistas, pero es de una comunidad de la Argentina y tengo todo tipo de recursos simbólicos de lo que yo llamo el piso indio de Abya Yala, lo que está por debajo de las construcciones y de las ficciones. Esto es de unos indios del río Purús que ya están por fuera de la frontera de Bolivia. La nación es otra de las cosas que está haciendo aguas, aunque es muy necesario defenderla frente a los imperios. Hoy día ya están totalmente penetradas las naciones, no me vengan con que hay que soberanía nacional. Entonces yo creo que hay que reestructurar nuestras lealtades en términos de territorios, de cuencas de ríos, de bahías, de ecosistemas, y estos ecosistemas no reconocen fronteras. Un río que nace en las alturas andinas desemboca en el río Paraná y en el río de la Plata. Entonces, hay que romper esa tendencia a pensar en chiquito y hay que pensar en términos de nuestras identificaciones con un paisaje que nos ha precedido, que ha sido construido además por nuestros antepasados. A mí me gusta mucho un término que también usas, que es el abigarramiento, que me recuerda muchísimo estos colores y estas formas que mencionas. Sí, abigarramiento es una palabra que René Zabaleta ha popularizado. Él ha sido muchos años exiliado aquí en México y lo conocen, o por lo menos lo conocían, murió el 84. Pero justamente él consideraba que el abigarramiento era una condición temporal que debía ser superada para lograr ser modernos, porque hay un quantum de homogeneidad que es necesario. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Todo lo que yo creo que lo cheje es una condición de complejidad identitaria, pero permanente. No necesita ser superada, no necesitamos buscar la homogeneidad. La homogeneidad sería el suicidio colectivo. Y es más, la homogeneidad ha sido
esforzadamente intentada a palos. Nos A han través querido del volver mestizaje y de la homogéneos, identidad. mestizos, castellano acuerdo. hablantes, olvidando todo Silvia, lo voy a demás. dar un corte y te voy a hacer luego una última pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a cortar aquí esta conversación. Les agradezco muchísimo el habernos acompañado. Les esperamos, como siempre, en el programa de la revista la próxima semana. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a la FIL del Zócalo también por permitirnos tener a alguien tan inspirador como Silvia con nosotros en México. Hasta luego. En esta lucha, en este mundo cheje posible, ¿qué papel tiene la mujer? Bueno, las mujeres, en plural, tenemos obviamente todo un pasado de opresiones, pero que ha sido sobre todo reforzado por las formas salvajes del capitalismo, porque se ha exacerbado la violencia, la misoginia, el feminicidio. Tú lo sabes mejor que yo, porque México ha sido, a través de las mujeres de Ciudad Juárez, un caso que ha brillado con luces muy oscuras en todo el continente. Y por otro lado tenemos esta paradoja de que muchas organizaciones sociales, los liderazgos masculinos han sido comprados, han sido, yo diría, atraídos, han sido seducidos por perspectivas de poder, de modernidad y de consumo que han hecho que en muchos casos abandone la lucha. Entonces, en el caso de nuestro país, de mi país, hay una fuerza todavía muy vigente de las mujeres, y es lo que a mí me ha alimentado mucho para pensar en que un mundo cheje es posible, porque las mujeres toleramos mejor las contradicciones, no estamos urgidas de definir una sola identidad, de ponernos un solo traje, una sola corbata. Tenemos la ductilidad, precisamente por haber sido ninguneadas por mucho tiempo, tenemos un poco más de libertad para ser como somos, y eso ha hecho que en general las solidaridades, los gestos generosos de las mujeres, de apoyar a otras mujeres, hayan creado un tejido de afectos que sin el cual hoy día no se podría pensar en luchas. Si no tuvieras la capacidad de abrazarte con las mujeres mapuches, con las mujeres quechuas que están luchando contra las mineras, y en el caso nuestro contra las petroleras y también contra las grandes represas del IRSA, estaríamos realmente muy mal. O sea, una fuente de gran esperanza hoy día son las mujeres. Y hay países donde todo va mal, menos el movimiento de mujeres, es el caso argentino. Actual, ¿no? Lo que Sí, te iba a preguntar, entonces hay ¿qué que sucede en ti pensar. después de tantos años de ver ahorita este pequeño ola? En la ola en Es que hay una estamos? ola que está, es decir, el sistema actual del capitalismo depredador está poniendo en riesgo la vida del planeta. Y históricamente las mujeres somos cuidadoras de la vida, y eso nos pone en primer plano en las luchas por la defensa de estos espacios que están siendo avasallados, nos están quitando el agua, nos están quitando la biodiversidad, están saqueando las capas más profundas de la tierra con el fracking, están contaminando las aguas. Es decir, todos los recursos que nos permiten la vida, el agua, el consumo del agua, que es tan elemental, que está llena de metales pesados el agua. O sea, tenemos un futuro de niños enfermos y de nietos enfermos a la vista. La Ciudad de México tiene un agua con metales pesados. Entonces, ¿cómo no vamos a pensar en la defensa de la vida como el eje fundamental de las luchas actuales? Y ahí, pues, creo que varones y mujeres tienen que rearticular su capacidad de lucha, no en función del poder, que es un michi resultado, sino en función de algo más grande, que es la vida. De acuerdo. Muchísimas gracias
Silvia, en verdad, por venir a este programa, ayudarnos a lanzar más líneas de reflexión. Muchísimas gracias al equipo de TV UNAM que permite realizar este pequeño programa, este pequeño adenda al programa habitual. Nos despedimos y nos vemos muy pronto.